Bueno, para mí es un gusto estar aquí en esta tarde con ustedes. Y bueno, pues yo voy a hablar un poquito de lo que es el manejo hormonal perioperatorio en pacientes con cirugía de hipófisis. En primer lugar, bueno, nosotros como endocrinólogos clínicos valoramos estos pacientes muchas veces en primera o en segunda instancia. Sabemos que los tumores de hipófisis benignos llamados adenomas, estos se encuentran involucrando lo que es la región hipotalámica pituitaria y aproximadamente entre un 15 a un 20% son adenomas. La mayoría de estos adenomas son no secretantes, es decir, no producen ninguna hormona, y el que es productor generalmente el prolactinoma, es el tumor en el cual se utiliza de primera línea un tratamiento con medicación, conocida con los agonistas dopaminérgicos cabergolina. Todos los otros tumores, dependiendo de la evaluación, por lo general tienen un manejo primario que es quirúrgico, a través de vía transesfenoidal. Entonces, me parece muy importante hablar de lo que es el cuidado perioperatorio, ya que para reducir el riesgo de complicaciones y mejorar estancia hospitalaria en estos pacientes, realmente se necesita un equipo multidisciplinario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los endocrinólogos cuando evaluamos un paciente con tumor de hipófisis? Como ya se mencionó, puede haber tumores productores o no productores, entonces es muy importante hacer una anamnesis de examen físico detallado y adecuado en el contexto del paciente, que nos permita hacer una valoración hormonal específica analizando si el tumor es hipersecretante, que por lo general el prolactinoma es el único tumor que de primera línea se trata con medicación, y el resto de tumores hipersecretantes o no funcionantes, sobre todo macroadenomas, son tratados por vía quirúrgica. Además, recordando dentro de los tumores hipersecretantes tenemos la enfermedad de Cushing y también tenemos pacientes con acromegalia, que son pacientes que conjunto con su patología hormonal conllevan varias comorbilidades como diabetes, hipertensión, apnea obstructiva del sueño. Entonces, nosotros también hacemos una valoración del tamizaje de las comorbilidades de esos pacientes, incluso evaluar si están compensados. Y lo ideal dentro del abordaje preoperatorio es obviamente que el paciente tenga una resonancia de, de silla turca o de hipófisis, y también que sea evaluada la parte oftalmológica, que ya se va a hablar un poco más adelante. Entonces, dentro de lo que es el preoperatorio, realmente lo que se pide al paciente es basado en el estudio anterior, en el cual generalmente se pide un hemograma, una glicemia, una urea, creatinina, electrolitos y coagulograma. Y dentro de los basales hipofisarios, que ya anteriormente, ya lo he mencionado, dependiendo de la clínica, se hacen valoraciones, hacemos nosotros valoraciones primarias, como pruebas dinámicas en algunos casos cuando el diagnóstico no es muy claro. Sin embargo, una vez ya hecho el diagnóstico, lo más importante también que se debe evaluar en estos pacientes es el nivel de cortisol basal y de la función tiroidea, porque sabemos que estos representan un reto durante el perioperatorio de paciente con tumor de hipófisis. Entonces, en el caso de lo que es un paciente que ya tenga un antecedente de un hipotiroidismo central, lo que evaluamos es que tiene que estar este eje sustituido adecuadamente, ya que se ha mostrado que una T4 libre alrededor de 1.3 nanogramos por decilitro, el paciente estaría bien compensado y podríamos evitar durante el trans y postquirúrgico la hipotermia, la hiponatremia, incluso el sangrado. Y sabemos también que una de las complicaciones más importantes en el posoperatorio de cirugía de hipófisis es la insuficiencia suprarrenal. Por lo tanto, el paciente que tenga previamente una insuficiencia suprarrenal, para evitar estas crisis o reversión prolongada anestésica, es importante también que esté compensado estos ejes adecuadamente. Hablando de una de las primeras complicaciones, que es la insuficiencia adrenal, tenemos que aproximadamente el 44% de los pacientes presentan insuficiencia adrenal después de la cirugía pituitaria. Y a pesar de que existen en sí pocos estudios que determinen factores específicos asociados por insuficiencia suprarrenal, lo que sabemos es que si el paciente ha sido sometido a una cirugía pituitaria previa, tiene mayor riesgo de insuficiencia suprarrenal. Aquellos también con tumores más grandes y tumores más invasivos tienen mayor riesgo de insuficiencia suprarrenal, y que también el cortisol plasmático en el posoperatorio inmediato, que sería 48 horas, el cual si se encuentra bajo sería uno de los factores de riesgo para insuficiencia suprarrenal. Entonces, cuando vamos a observar en la literatura cómo realmente se realiza la evaluación preoperatoria del eje hipotálamo, pituitaria, adrenal, realmente encontramos muchos estudios y muchos protocolos. Sin embargo,
lo que me he podido dar cuenta es que cada uno de ellos se basan en relación a su experiencia y también en relación a lo que es a la realidad en donde cada uno de estos grupos labora. Entonces, en sí no hay un protocolo establecido. Existen diversos protocolos que son un poco similares, pero lo que sí sabemos es que después de una cirugía de hipófisis existen cambios en el eje hipotálamo pituitaria adrenal. Y lo que tenemos claro, en especial los endocrinólogos, es que la deficiencia de ACTH basada en el cortisol, este esquema lo que nos indica es basado en el cortisol, divide en tres panoramas. El uno, el cual cuando el cortisol se encuentra menor a 3.6, sabemos que es un paciente que tiene insuficiencia suprarrenal y que hay que hacer reposición con corticoide. Un paciente que tiene un cortisol prequirúrgico mayor a 16, sabemos que tiene un eje intacto y que no necesita reposición. Sin embargo, siempre nos enfrentamos a esta zona gris, que es aquellos pacientes que están entre 3.6 a 16 microgramos por decilitro. Igual, esta zona gris ha sido dividida en dos rangos, una de 3.6 a 9 y otra de 9 a 16. La de 3.6 a 9 se recomienda previo a la cirugía ya empezar a hacer reposición con corticoide, y aquellos pacientes que se encuentran en la zona de 9 a 16 se evaluaría reposición solamente en caso de estrés. Sin embargo, cuando nosotros en el preoperatorio valoramos un paciente solo basados en el cortisol, aquel paciente que se encuentra en la zona gris, realmente deberíamos hacer una prueba dinámica para evaluar si existe mismo esta respuesta del eje adrenocortical. Entonces, la prueba oro que se utiliza realmente es la prueba de tolerancia con insulina. Pero como sabemos, esta prueba es un poco complicada porque el paciente que causa hipoglicemia, entonces está contraindicada en ciertos tipos de pacientes, como aquellos que tienen convulsiones, que tienen problemas cardíacos, pacientes adultos mayores, y a un paciente que tenga un tumor de hipófisis también puede haber algún riesgo de apoplejía. Por esa razón no se utiliza muy frecuentemente lo que es la prueba de tolerancia a la insulina. Sin embargo, se puede utilizar la prueba con ACTH sintético también para evaluar si el paciente tiene intacto lo que es o tiene una insuficiencia suprarrenal parcial. Bueno, en nuestro medio, por la dificultad realmente de realizar esta prueba, muchas veces solo nos basamos en el cortisol y tomamos medidas. Sin embargo, por ejemplo, aquí también hay un protocolo basado en lo que es una prueba de ACTH anormal. Entonces, ellos realmente cuando se encuentra el paciente en esta zona gris, una prueba de ACTH anormal, obviamente se va a hacer terapia con glucocorticoides suprafisiológica durante las 48 horas postquirúrgico. Ellos recomiendan hidrocortisona 50 miligramos cada 8 horas en el día quirúrgico, 25 cada 8 en el primer día y 25 a las 8 de la mañana el día 2. Y cuando la función hipotálamo pituitaria adrenal se encuentra intacta, es decir, ya se hizo una prueba de estímulo y realmente se ve que no es necesario, se ve que realmente no es necesario el uso de glucocorticoides, y aquí se hace una cobertura solo en caso de que la cirugía sea extensa, cirugía con reposición. Entonces, realmente cuando se revisa en la literatura hay, como mencioné, diversos protocolos, pero casi la mayoría concuerdan con esto. Yo creo que deberíamos basarnos un poco en tanto en el cortisol, que evaluamos prequirúrgico, y en el caso de que estos pacientes que se nos dificulta en la zona gris, intentar realizar alguna prueba de estímulo sería lo ideal. Sin embargo, en el caso de que no se pueda, pues también podemos utilizar el protocolo basado solo en el cortisol de la mañana. Aquí tenemos, entonces aquí tenemos lo que son las dos tablas. La primera tabla en la cual nos indica que el paciente tiene previamente evaluado un eje probablemente intacto, en el cual sugieren este protocolo, igual que ya lo había mencionado, el día de la cirugía 50 miligramos, el primer día postquirúrgico 50 miligramos, y el tercer día ya pasar a vía oral, que puede ser con acetato de cortisona o con hidrocortisona, de 25 miligramos en la mañana y 12.5 en la tarde. Y en el caso de los pacientes que ya tienen diagnóstico de hipoadrenalismo, pues se utilizan dosis mayores, que son el día de la cirugía 50 miligramos 3 veces al día, el segundo día 50-25, y el tercer día, que ya sería vía oral, también con acetato de cortisona o hidrocortisona en dosis de 25, 12.5 o 20, 10 en el caso del hidrocortisona. Perdón. Ya.
Entonces, este de aquí también nos resume lo que es un poquito los pacientes que, que no tienen insuficiencia suprarrenal, que tienen insuficiencia suprarrenal, y también un grupo aparte que sería aquellos pacientes que tienen enfermedad de Cushing, ¿no? Porque sabemos que los pacientes con enfermedad de Cushing ya de por sí tienen un cortisol alto, y también va a depender mucho del manejo endocrinológico previo, pues sabemos que en algunos casos toca tratar el hipercortisolismo con ciertos medicamentos, no siempre se lo trata, pero en algunos casos, debido a ciertas dificultades de hasta el paciente llegar a la cirugía, se puede hacer un tratamiento previo para reducir el hipercortisolismo, y lo que se recomienda es suspender este tipo de medicamentos por lo menos unos 3 días antes para poder evaluar adecuadamente el cortisol en el postquirúrgico. Y en estos casos que han sido tratados, pues en algunos casos se considera también el manejo con corticoide transquirúrgico y evaluar posteriormente con cortisol en la mañana. Entonces, eh, eso principalmente en relación a lo que es insuficiencia suprarrenal. También, antes de pasar un poquito esta parte de lo que es enfermedad de Cushing, una vez en el postquirúrgico, se va a evaluar si el paciente realmente entró en remisión o si el paciente no tuvo cura quirúrgica. De eso va a depender también el manejo con glucocorticoide, aquí en este caso de 400 nanomoles por litro, que sería mayor a 16. En nuestras unidades que nosotros mencionamos, en el postquirúrgico, pues se recomienda que no se realice ningún reemplazo, y en el caso de que en el postquirúrgico presente un cortisol de menor de 3.6, pues se recomienda tratar como una insuficiencia suprarrenal. Otra de las complicaciones importantes que ocurren durante el postquirúrgico de la cirugía de hipófisis es alteraciones en la regulación del agua y el sodio. Entonces tenemos que a nivel del hipotálamo, en los núcleos supraóptico y paraventricular, pues se produce la hormona, la ADH, la conocida antidiurética o vasopresina, la cual esta va a ser estimulada y producida debido a dos estímulos importantes, que son el aumento de la osmolalidad plasmática y disminución en la presión arterial o el volumen circulante. Entonces, estos dos estímulos van a intervenir para la formación de esta hormona aquí, la cual es fabricada como una preprohormona y está a través de las conexiones, se encuentra reservada en la neurohipófisis, y a través de estos estímulos va a ser liberada a la corriente sanguínea. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que durante las primeras 48 horas, aproximadamente entre el 10 al 30% de los pacientes desarrollan diabetes insípida. La mayoría de los pacientes que desarrollan diabetes insípida, por lo general es una diabetes insípida transitoria, pero el 10% puede ser permanente. Y los factores de riesgo para diabetes insípida son, una, que el paciente haya tenido una diabetes insípida prequirúrgica, un paciente joven, masculino, con tumores grandes y cirugías previas también, o que existe una apoplejía pituitaria que puede afectar lo que es la secreción de esta hormona. Algo que también es importante es evaluar en el postquirúrgico lo que es adecuadamente un alto volumen de orina diluida, porque muchos de los pacientes también va a depender el volumen urinario postoperatorio debido a la hidratación que se hizo durante el transquirúrgico, o incluso en los pacientes con acromegalia, que pueden también presentar volúmenes urinarios altos. Entonces, todo eso debe ser considerado cuando valoramos un alto volumen de orina en el postquirúrgico de un paciente con cirugía de hipófisis. La respuesta de triple fase, esta es muy importante saber, conocerla, porque el 3% de los pacientes la presentará, esta respuesta, que consiste en 3 fases: la fase poliúrica inicial, la fase antidiurética y la fase poliúrica final. La fase poliúrica inicial, esta se presenta dentro de las primeras 48 horas y dura aproximadamente entre 1 a 4 días. Es decir, el paciente se presenta poliúrico, ¿sí? En el cual debe ser valorado adecuadamente, medida la cantidad de orina horaria, y ser complementado con exámenes de orina, con sodio urinario, con sodio plasmático, calculado osmolalidad. La segunda fase, que es la antidiurética, esta dura entre 5 a 8 días después de la cirugía, y también dura entre 2 a 5 días. Y esta fase antidiurética es también importante porque si en la fase inicial poliúrica nosotros tratamos a un paciente con desmopresina, tratándolo como una diabetes insípida definitiva, podemos empeorar esta fase antidiurética. Y la tercera fase es la fase poliúrica final, que esta ya es la fase realmente crónica y ya es un estado poliúrico permanente, es decir, que el paciente ya presenta una diabetes insípida definitiva.
Entonces es importante conocer que en estos días postoperatorios pueden ocurrir cualquiera de estas fases para en base a ello poder evaluar correctamente las complicaciones postquirúrgicas. Entonces, lo que se recomienda es que realmente se realice un monitoreo adecuado de diabetes insípida y de síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces, lo adecuado es hacer una valoración, un monitoreo estricto de ingesta y excreta durante toda la estancia hospitalaria del paciente. Evaluar realmente si el paciente tiene una producción de orina superior a 250 o 400 ml por hora. Si eso se repite por lo menos en 2 horas, realmente se debe evaluar diabetes insípida, es decir, ya pedir una densidad urinaria para ver realmente si se encuentra la orina diluida, pedir un sodio plasmático, un sodio urinario, calcular osmolalidad para en base a esto poder evaluar si el paciente se encuentra en una de estas triple fase que indicaría la primera fase de lo que es este diabetes insípido. Entonces, cuando vamos a evaluar el tratamiento de diabetes insípida, también tenemos que evaluar si este paciente previo a la cirugía ya tenía diabetes insípida y ya usaba desmopresina. Entonces, si el paciente ya usaba desmopresina previo a la cirugía, debe usar su dosis habitual de desmopresina, ya sea vía nasal o endovenosa. Y como ya les mencioné, se debe hacer el protocolo según la producción urinaria, la medición de sodio plasmático, densidad urinaria. Cuando nos enfrentamos a un paciente que realmente tiene diabetes insípida, debemos evaluar 2 cosas. El paciente tiene sed y lo segundo, cómo está el estado de conciencia del mismo. Si el paciente tiene sed y el estado de conciencia está conservado, lo mejor que podemos hacer en ese momento es poner a disposición el agua. Que el paciente tenga ingesta de agua libre. Mientras el paciente esté bebiendo agua y el sodio se encuentra en rangos adecuados, pues podemos quedarnos tranquilos, seguir haciendo nuestro monitoreo. Sin embargo, cuando ya el sodio se encuentra en más de 147 miliequivalentes por litro y se encuentra una orina diluida, se puede hacer la consideración de dosis bajas de desmopresina. ¿Por qué? Porque hay que evaluar que este paciente puede estar en esta triple fase y que posteriormente, si hacemos un mal uso de la desmopresina, en la segunda fase, que viene la fase del síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, el paciente puede empeorar su hiponatremia. Entonces, aquí como parte final les puse evitar hiponatremia, sobre todo iatrogénica. Entonces, no siempre se necesita desmopresina, a veces en muchos de los pacientes solo con la ingesta de agua libre proporcional el agua, el paciente puede mantener el sodio normal hasta que empiece a pasar la fase inicial de diabetes insípida. Ahora, cuando el paciente tiene un estado de conciencia alterado y no puede percibir la sed, hay que ser un poco más riguroso, conocer un balance hídrico más especificado y se puede administrar agua tal vez por sonda nasogástrica o tal vez soluciones hipotónicas como cloruro de sodio 0,45% o dextrosa también por vía endovenosa. En estos pacientes obviamente también vamos a tener que ser más estrictos en cuanto al control de sodio, a la densidad urinaria, que como lo seríamos con un paciente que está con su estado de conciencia conservado. La siguiente fase, como les mencioné, es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, conocido como SIAD. Y este se debe a que, al contrario de la diabetes insípida, en vez de haber una deficiencia de hormona antidiurética, existe una liberación alta de hormona antidiurética que se da por degeneración axonal y liberación de ADH residual. Y esta se caracteriza por la fase de hiponatremia con una orina concentrada. Entonces, hay que estar pendientes, valorar al paciente, los síntomas. En el caso de hiponatremia severa puede presentarse con náuseas, vómito, anorexia, calambres musculares, letargo, alteraciones del estado mental. ¿Qué es lo importante de la secreción de hormona antidiurética, secreción inadecuada? Es que esta fase, por lo general, se puede presentar ya cuando el paciente ha sido dado de alta. Porque como les mencioné, los primeros 5 días se puede encontrar la primera fase de diabetes de diuresis, y en esta fase de los 5 a los 10 días ya la fase antidiurética. Entonces, los síntomas aquí son muy importantes porque vamos a tener que el alta comunicarle a nuestro paciente que si presenta ciertas características, tiene que enseguida hacerse examen para poder hacer la valoración. Ahora, en el caso de que el paciente presente hiponatremia en el postquirúrgico, pues en el caso del nivel de sodio, ya se ha demostrado también que dependiendo del nivel de sodio, existe un aumento de la morbimortalidad durante hospitalización en el paciente. Entonces, si este paciente
presenta un sodio de 130 mil equivalentes por litro. Lo que podemos hacer es restricción hídrica, aproximadamente 1 litro por día, y monitoreo del sodio. Si este hiponatremia persiste, lo que se hace es una restricción total de agua libre y se mide el sodio con más frecuencia. Y también se puede utilizar lo que es la suplementación de sal, 3 gramos cada 8 horas con las comidas, o en el caso de que sea necesario, bolos intravenosos de solución salina hipertónica al 3%. Y bueno, finalmente, lo que debemos considerar, por lo general, el paciente operado de hipófisis se encuentra en hospitalización aproximadamente entre 3 a 4 días. Entonces, hay algunos datos que hay que tener y que considerar en estos pacientes. Una es que antes del alta hospitalario, la parte clínica, los que manejamos la parte clínica, debemos verificar los datos bioquímicos, electrolitos, orina, y los datos también hormonales para confirmar o ajustar la terapia de reemplazo. En relación a la terapia de reemplazo, es importante que la T4 sea medida antes del alta para excluir alteración del eje tirotrópico. Como sabemos, la hormona tiroide tiene una vida de 7 días, entonces al alta, sin ningún problema, podemos hacer una medición de T4 libre para ver si este eje también ha sido afectado. Hay que informar al paciente sobre los posibles síntomas de hiponatremia, porque ya les mencioné, esta fase del síndrome de secreción inapropiada puede ocurrir después de que el paciente haya sido dado de alta, entonces es muy importante poder mencionar y darle detalles de contactos del personal médico para emergencia. En aquellos pacientes que sobre todo tienen ya diagnosticado hipodrenalismo y que están en uso de glucocorticoides, no olvidarnos nunca que existen esas tarjetitas de información médica en el cual va el nombre del paciente, va la fecha de nacimiento, va que este paciente es un paciente de alto riesgo, de que el paciente usa corticoide, e incluso en algunos casos va el teléfono del médico tratante. De hecho, en muchos artículos se menciona que existe un contacto muy cercano. Muchos tienen entrenados personal de enfermería que saben detectar las complicaciones postquirúrgicas, que también se van a hablar más adelante, pero por ejemplo en la parte hormonal, en caso de síntomas de hipoadrenalismo, en casos de síntomas de hiponatremia o de poliuria, los pacientes son muy informados y entran en contacto con este grupo de personas quienes les guían qué exámenes hacer y se prevén citas más cercanas. Entonces, eso sería lo último para complementar lo que es el manejo hormonal, y les agradezco por su atención. Alberto, ¿está allá? ¿Sí? Buenas noches, Juan Lazo. Ok, está terminada, ¿verdad, doctor? Ok, espera, no sé, desaparece mi host. Vamos a esperar un poquito. Alberto está allá. No, entonces, ¿quién es la próxima presentadora? Juan es, ok, Pablo. Ok, tal vez Juan quiera introducir a Pablo, si tú puedes. ¿Es posible, Juan, para introducir a Pablo para su charla? No tengo problema en introducirme. Ok, Pablo. Pablo, déjame ver. Sí, si pueden ver mi pantalla. Sí, sí, ¿puede introducirte, por favor, Pablo? Sí, claro. Muchas gracias por la invitación. Este, yo soy Pablo Galarza Mazú, soy oftalmólogo y hice mis estudios de la Escuela de Medicina en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Posterior a eso hice mis estudios de oftalmología en Israel, en el hospital de Hadassah en Jerusalén.
Y en el mismo hospital realicé un fellowship de mi subespecialidad en oncología ocular y también en oculoplastia y órbita durante esos últimos 3 años. También tengo un poco de patología ocular, que no es de mi mayor gusto, pero igual ahí estoy metido un poco. Y todo lo que sea oncología a mí me encanta. Entonces, el doctor Valareso me pidió que lo ayudara con una charla y aquí estoy encantado de ayudarlo cuando lo necesite. Y un poquito lo que le voy a traer. y un- ¿Aló? ¿Hola? Sí, Ya. Y bueno, y un poquito lo que le vengo a traer es básicamente cuál es el rol del oftalmólogo eh, sobre el manejo de estos tumores celulares y paracelares, cómo nosotros podemos brindar ayuda y cómo ayudar quizás en el manejo de los pacientes. Entonces, vamos a seguir para hacer honor al tiempo. Y como oftalmólogo siempre tenemos que empezar con la agudeza visual, es decir, tener un estimado de cuánto el paciente ve. Y hay que tener en cuenta que el paciente puede tener un déficit visual más allá de la parte neurológica, sea cual sea el motivo que tenga el problema en el quiasma, que considerar muchas veces si tiene además cataratas o retinopatías o algún tipo de enfermedad macular, algún tipo de enfermedad que empeore la agudeza visual. Ahora, es importante recalcar que este es un test subjetivo, es decir, nosotros nos estamos guiando por lo que el paciente llega a ver, ¿ok? Y hay que tener eso en cuenta, ¿no? Y para esto, en muchas partes del mundo se utilizan diferentes formas de evaluarlo. Aquí en Ecuador, por ejemplo, utilizamos el Snellen tipo imperial, que es decir, la visión 20/20 o 20/30, etcétera, etcétera. En Israel, por ejemplo, se usaba el Logmar. Diferencias entre ellas, es poco, pero lo importante es que o sea, hay un consenso entre todas las huesas visuales de las diferentes tablas que existen. ¿Ok? El efecto pupilar aferente, esto lo saben súper súper bien ya los neurólogos, los neurooftalmólogos y también los neurocirujanos, que es el llamado efecto pupilar aferente, por sus siglas en inglés RAPD, y es la llamada pupila de Marcus Gunn. Es la dilatación paradójica de la pupila luego de la estimulación con luz. Eso me indica básicamente que hay una patología del nervio óptico, ya sea aguda o sea crónica. Y aquí viene a veces la gran pregunta de cuando tengo una pupila que no me reacciona a la luz, una pupila que está dilatada, está tónica, ¿cómo yo puedo asesorarme o hacer un asesoramiento que eh, tenga o no tenga el efecto pupilar aferente? Pues hacemos el reverse RPD, el efecto pupilar aferente reverso. Es decir, estimulamos la pupila contralateral, ¿ok? Y al mismo tiempo volvemos a aplicar la luz sobre la pupila tónica, la pupila contralateral. Hola. Aplicar la luz sobre la pupila tónica, la pupila contralateral. Si escuchaste mi voz. Aplicar la luz sobre la pupila tónica, la pupila contralateral. Si escuchaste mi voz. Aplicar la luz sobre la pupila tónica, la pupila escuchaste mi voz. Pablo, parece que hay algún problema que se... La pupila mi voz. Pablo, parece que hay algún problema que se... La pupila mi voz. Pablo, parece que hay algún problema que se... La pupila mi voz. Pablo, parece que hay algún problema que se... La pupila mi voz. Pablo, parece que hay algún problema que se... La pupila mi voz. Pablo, parece que hay algún problema que se... La pupila mi voz. Pablo, parece que hay algún problema que se... ¿Ustedes escuchan el problema? Pablo, parece que hay algún problema que se... ¿Ustedes escuchan el problema? Pablo, parece que hay Sí, ¿Ustedes escuchan el problema? sí, se escucha que se repite, ¿Escuchan el se problema? repite exactamente, algo Ah, está que se pasando. repite. ¿Escuchan el Se problema? repite exactamente, algo Ah, está que pasando. se- Te sugeriría reiniciar nuevamente Ok, no la hay problema. Voy a dejar de compartir. Ok. Creo que ahí paró, ¿no? Ahí paró, sí, ahí paró. pero Sí. Ya, chévere, ok. Y el reverse RPD básicamente te permite evaluar si con una pupila dilatada, pues tendremos una patología o no de nervio óptico, aún con la pupila dilatada.
Otra cosa que podemos hacer es evaluar la visión en colores, y este es el llamado el test de Ishihara. Porque cómo como oftalmólogos podemos evaluar una neuropatía óptica por visión en colores? Porque cuando hay una neuropatía, la visión en colores baja, se hace pobre. Entonces tenemos un test de Ishihara, que es un libro con múltiples números de esta manera de colores. Y en condiciones normales un paciente debe ver 8 de 8, es decir, se le muestra ocho tablas y las 8 debe responderlas de manera correcta en cada ojo. Y de hecho el número izquierdo es el 12, es el número base, es el estándar, es el que todo el mundo ve. Y subsecuentemente se ven estos números, por ejemplo el de lado es el 74, el 71. Perdón, si uno ve como una patología, entonces hay una neuropatía óptica como tal. Claro que hay que considerar pues múltiples otros factores que pueden darnos una visión baja aún sin neuropatía. Otro, otro que se hace es el test de saturación para corroborar neuropatía óptica. Un paciente normal ve el color rojo de un color normal intenso. ¿Ok? Digamos que la patología es del lado izquierdo. El paciente vería, de hecho, el color rojo mucho más tenue, mucho más bajo, como de rosa, como vemos del lado derecho. Entonces, si uno compara dos colores, el paciente puede decir, sí, de este ojo lo veo del mismo color, veo un color mucho más tenue, no tan intenso como el otro. Eso es un signo de neuropatía óptica y son partes del test de saturación del rojo. Ese es el nombre como tal. Movimientos oculares, eso, si bien no va tanto con lo que estamos conversando, es importante llevarlo a cabo porque si igualmente el paciente va a tener algún tipo de intervención quirúrgica, vale la pena saber que esos movimientos oculares están completamente preservados y no tienen ningún tipo de enfermedad previa que se puede ocurrir como tipos de estrabismos, ¿no? Que puede el paciente tener desde la infancia y uno después confundirse de que después la cirugía ha tenido estas cuestiones, pero es que en realidad tenía algo de base y no algo que se presentó luego de la cirugía. Este, el campo visual por confrontación es algo que para mí creo que sí vale la pena mencionar porque hay veces que uno puede poner a un paciente directamente encima de una máquina para hacer el test y a veces no vemos que el paciente está perfecto. Entonces, quizás una manera de asesorarnos de que verdaderamente hay un defecto de campo visual de manera así, examen como vemos en la imagen, simplemente pedirle al paciente que frente a frente de nosotros por ejemplo, se tape el ojo derecho y yo me tapo el izquierdo, o sea, el ipsilateral en ese momento, o sea, él se tapa el derecho, yo me tapo el izquierdo, cosa que tenemos el campo del ojo derecho y el ojo izquierdo completamente abiertos. Entonces yo le voy mostrando mis dedos, ¿no? Viendo si ve el 2, si ve el 1, pero él siempre enfocando sus ojos en mi nariz, ¿ok? Si vemos que en algún punto él no logra ver esa, mis números o mis dedos en un cierto campo, entonces podemos decir, sí, verdaderamente aquí debería haber algo, debería ver mis manos y no la ve. Entonces tenemos más certeza de que hay un defecto de campo visual. Entonces el campo visual con perfección no es preciso en lo absoluto, pero nos da un estimado antes de poder meterlo en un campímetro. Evaluación del nervio óptico. El nervio óptico seguramente lo habrán visto en con otras charlas. Aquí tenemos un nervio óptico normal. Este es el fondo de ojo donde está la flecha verde. Es un fondo de ojo derecho. Tenemos aquí la flecha. Nos enseña el nervio óptico. Tenemos un área un poco más central pálida. Esa es la excavación del nervio. Es por decir, por donde el nervio emerge. Y alrededor tenemos el anillo neuroretinal, que son las fibras nerviosas que lo rodean y se preparan para salir a toda la retina. Tenemos además las arterias y las venas centrales de la retina que se salen sus diferentes arcadas y este punto un poco naranja en el centro es la mácula, que es el área de visión central. Cuando tenemos una patología de nervio óptico, podemos ver en la imagen de la derecha un nervio óptico que cambia completamente su apariencia y es como más pálido. Pues esa es la característica de un nervio óptico atrófico. Y muchas veces en patologías como neuropatías ópticas crónicas, ¿ok? O tipo compresivas, se ve clínicamente un nervio óptico de esta apariencia, atrófico, blanco. ¿Ok? Y muchas veces desarrolla esta pigmentación oscura, eso se llama una atrofia también peripapilar. Eso es muy típico de las patologías crónicas del nervio óptico. De igual manera, también el edema de nervio óptico. No podemos hablar de
papiledema si no tenemos confirmada primero la presión intracraneal. Solo así podremos llamarlo papiledema, que puede ser uni o bilateral siempre y cuando tengamos la presión intracraneal elevada. Ahí podemos llamarlo papilitis o podemos llamarlo un edema de nervio, pero no papiledema. Y a la derecha tenemos estas dos imágenes que se parecen un poco, que son del mismo paciente. Son básicamente imágenes que nos enseñan una atrofia un poco medial al nervio óptico medial y lateral a la misma, que son típicas de enfermedades quiasmáticas, que se llama como atrofias en corbatín, que se ven mucho en pacientes que tienen enfermedades quiasmáticas. Y vamos un poco más a lo que es importante saber. El campo visual es súper importante cuando queremos tener una idea si un paciente tiene un tipo de enfermedad de hipofisaria. Ya de base sabemos un centenar de tumores que pueden salir de allí y generar enfermedades quiasmáticas. Y el campo visual en general, que es lo que es una herramienta que nos ayuda a evaluar cómo está ese campo visual. Y básicamente, como ven, funciona de esta manera. Se pone el paciente en esta máquina y el paciente se queda quietito aproximadamente por unos 20 minutos por ojo. Entonces, en esa máquina se emite un estímulo de luz, ¿ok? En diferentes posiciones. Es como un domo, ¿ok? Y en ese domo están diferentes diferentes puntos de luz. El paciente, sin quitar su fijación en un punto central, debe aplastar un botoncito como un clic cada vez que vea un punto saliendo de ese domo. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente el examen. Así funciona, se hace primero de un ojo y luego de otro ojo y siempre se corrobora que se ponga un lente, como ven, como tiene una especie de manguito ahí al frente de su cara. Eso es para poner un lente en caso que tenga algún defecto refractivo para tener una agudeza visual certera, ¿no? Es un examen que hasta los mejores fallan. La gente se cansa, no es un examen sencillo de hacer, mucho más difícil hacerlo en niños, peores en niños que son ya intervenidos, no toleran eso, porque tienes que estar con la espalda erguida mucho tiempo. Y si tienes un tipo de dificultad, hay pacientes que vienen con sondas, eso es un lío. Entonces, hay muchos parámetros que nos dicen si un campo visual es confiable o no es confiable, pero en general es algo que con el tiempo el paciente puede aprender a hacerlo. ¿Ok? Entonces eso, hay un centenar de manifestaciones del campo visual que nos pueden indicar una enfermedad. Y aquí, por ejemplo, tenemos el llamado el nasal step, que es típico de enfermedades como glaucoma, en este caso. Ahora, hay algunos tipos de campo visual. Los más conocidos es el campo visual de Humphrey, que es el que tenemos a la izquierda, y el de Goldman. El de Goldman no son las cuatro imágenes, esos círculos blancos con negros a la derecha, sino el que están abajo, los que son con muchas más líneas y con puntos de colores. Ese es el Goldman. ¿Cuál es la gran diferencia entre el Goldman y el Humphrey? Es que el Humphrey es con una punto de fijación estático, como dije al principio. En cambio, el Goldman es con un punto que el paciente debe seguir de manera que es un estímulo más móvil. ¿Ok? Ahora, de los Humphrey hay diferentes tipos. Tenemos el 10-2, el 24-2 y el 30-2, como ven en la izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre esos? Básicamente el grado de exposición. Es decir, mientras más número, 24-30, es mayor la dimensión de evaluación de campo visual. 10-2, por ejemplo, es solo ubicado a polo posterior, es decir, como la imagen que le enseña el nervio óptico, que sale el nervio óptico, la mácula, todo lo más central. Y lo 32 es mucho más periférico, nos permite ver más campo visual. ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre Humphrey y Goldman. Ahora, aquí solo quería que traerles esta imagen para que tengan en cuenta esta fotito antes de pasar a la siguiente. Cuando se hacen estos estímulos visuales hacia el nervio óptico, hay que tener en consideración que anatómicamente tenemos esto. Las diferentes fibras nerviosas que entran al nervio óptico. Y aquí tenemos algunas de ellas, las más importantes. Tenemos el número 1, que está entre el OI, que es el ojo izquierdo, y la F, que es la fóvea. Ahí está, se ve el 1 un poco borroso. Ese es el llamado haz papilomacular. Es un haz que va desde la mácula hasta el nervio óptico. Y ahí tenemos el número 2, las fibras temporales arcuatas superiores,
De ahí las inferiores, el 3, las nasales superiores, 4 y las nasales inferiores, 5. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando existe un defecto en el campo visual, ¿ok? Las fibras que se afectan son las que están marcadas aquí. Por ejemplo, si es un campo, si es el campo visual superior el que está afectado, entonces es el 3, son las fibras del 3 que están dañadas. Y eso se podría ver por una atrofia del nervio óptico en su parte inferior. ¿Ya? Entonces eso simplemente algo que quería corroborar. Y algo interesante es que, por ejemplo, en el glaucoma, las últimas fibras que se pierden son las del haz papilomacular. ¿Ok? Que son las fibras centrales. Por eso el paciente, al final, a pesar de que no vea nada en su periferia, puede ver el centro como un túnel y es gracias al haz papilomacular, que eventualmente, si la enfermedad progresa, se pierden y el paciente queda ciego. Y mucho de esto es importante para anatómicamente conocerlo si tenemos un defecto de campo visual y queremos ser un poquito más detallistas de dónde está el defecto. Esto ustedes ya lo saben, tanto como yo, pero vale la pena igual nombrarlo. Son los diferentes tipos de campos visuales que podemos observar cuando un paciente tiene una enfermedad quiasmática. Y para hacerle quizás honor a la imagen, si tenemos un defecto, por ejemplo, en el nervio óptico derecho, vamos a observar, por supuesto, una lesión en el nervio óptico derecho. Si hay una sección allí, por ejemplo, tenemos una paciente que no tiene percepción de luz. Por eso, esa es la peor visión que uno puede tener, que es NPL, no percepción de luz. Y se lo representa aquí como un círculo negro. Y el lado izquierdo es un nervio óptico del sano, ¿no? Como ojo blanco. Ahora, tenemos el escotoma de la función, como se dice, el junctional escotoma. Junctional escotoma no es más que un tumor que, si bien es cierto, está afectando el nervio óptico, en este caso, como el ejemplo dice, el nervio óptico derecho, también afecta las fibras nasales que cruzan del lado derecho a la izquierda. Y se pueden observar entonces un escotoma temporal, ¿ok? Del ojo izquierdo. Ese es el llamado el junctional escotoma. ¿Ok? Es importante saber porque también nos da algo más preciso de dónde el tumor puede estar ubicado. Tenemos la famosa hemianopsia bitemporal, que se da por la compresión de las fibras, como ustedes saben, las fibras nasales, que se decusan de la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha, es que nos dan estos campos de visión temporal. Y esa es la típica manifestación de enfermedad netamente que nos da un llamado a enfermedad hipofisaria activa. Tenemos también, que son menos comunes, las posteriores al quiasma, ¿ok? Que se manifiestan de una manera similar a la evolución bitemporal. La única diferencia es que este es un escotoma central, es decir, es de un escotoma más de enfoque central, más macular, un poco más difícil de detectar. Y si ya son posteriores al tracto óptico, ¿ok? Antes que lleguen, por ejemplo, al cuerpo geniculado, entonces, entonces tenemos las hemianopsias homónimas, ¿ok? Que son derechas o izquierdas dependiendo del lado. En el caso 5 podemos ver el nervio óptico está afectado en este sitio y las hemianopsias homónimas serían del lado derecho y si son derechas serían izquierdas en su defecto visual. Algo similar aquí, simplemente algo un poquito más detallado y lo único que quería mostrarles es que cuando tenemos defectos visuales, esto ya va más allá de quiasma, pero para mí es importante decirlo, es cuando tenemos daños ya en corteza, ya cuando las radiaciones ópticas ya llegan a corteza. Si bien es cierto, las hemianopsias van a ser homónimas, ya sea del lado del que sean, siempre van a tener este espacio como una donut, que ese es el macular sparing, es decir, que la mácula está preservada. Es decir, la mácula no se ve, la visión macular no se ve afectada a pesar de que sea la corteza. Ahora, es importante, esto lo voy a traer aquí otra imagen de por ejemplo, los craniofarangiomas, otros tumores de hipófisis, nos pueden generar este tipo de campo visual. Esto es en la imagen de izquierda tenemos cómo el paciente teóricamente podría estar viendo, abajo a la derecha cómo se ve la minopsia bitemporal,
y en esta imagen de la derecha cómo el tumor comprime las fibras nasales que se decusan y por ende hace la manifestación de la enfermedad. Em, Algo que es importante mencionar es que las primeras fibras que se ven afectadas por un tumor hipofisario son las inferiores, por lo general. No, no es regla, es por lo general. Son las inferiores. Y eh, generan un defecto del campo visual superior, en la mayoría de los casos en etapas iniciales. Entonces, aunque no tengamos una hemianopsia, hemianopsia bitemporal, pero que no es completamente marcada, sino que son, por ejemplo, que sea superior y sectorial, pero del mismo lado, tenemos que hacer una énfasis en buscar esta enfermedad porque las primeras fibras que se afectan son las inferiores y por ende afectan el campo visual superior. Esto es un estudio que nosotros hicimos allá en Israel. Tuve la oportunidad de conocer al doctor Kruger. El doctor Kruger es un oftalmólogo allá del hospital de Hadassah, un tipo que se graduó en el Harvard, en el University de Harvard, súper un tipo brillante. Hizo básicamente un estudio de estos que a veces en los campos visuales uno puede tener defectos que son tipo artefactos, es decir, no son verdaderos. Y tuvimos dos pacientes que tenían hemianopsias, ¿ya? Homónimas, en este caso creo que eran derechas, izquierdas, en fin. La cosa es que repetimos el examen porque clínicamente el paciente no estaba compatible con lo que el campo visual mostraba y el campo visual salió completamente sano. Entonces, básicamente concluimos que cuando tenemos un campo visual patológico, pero la clínica no va de la mano con lo que el campo visual te manifiesta, repites el campo visual y lo más probable es que pueda salir normal. Eso fue la conclusión del estudio como tal. Y un poquito más aquí de lo que el doctor Valor se me pidió es hablar un poquito de los potenciales evocados visuales. Esto básicamente, seguramente también lo habrán escuchado, es un estudio para ver la respuesta de la corteza cerebral ante un estímulo visual, que es básicamente un canal de estudio desde el ojo hacia la corteza. Y hay múltiples maneras de hacerlo, hacer tipo flash o hacer como patrón, pero la idea es que el paciente se pone frente a un estímulo visual, ¿ok? Como un tipo de cartillas que vemos aquí al frente, y si esas cartillas van a usar diferentes puntos y el paciente va a verlo y teóricamente debería haber un tipo de respuesta en el ángulo occipital, ¿ok? Hay diferentes curvas, una curva negativa, una curva positiva, otra curva negativa. Lo importante es que estas curvas sean simétricas. ¿Ok? Estas curvas deben ser simétricas. Para eso se necesita em, una persona experta en potenciales evocados. Hay tecnólogos que son muy dedicados en esto, así como hay fisiólogos del ojo mucho más dedicados a este asunto. ¿Qué es lo que debe haber? Debe haber simetrías entre esas curvas. ¿Ok? Cuando hay asimetría entre esas curvas, nos manifiesta una actividad anormal del tracto óptico. Y lo más importante es que sea sobre todo en el área quiasmática y prequiasmática. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para, por ejemplo, corroborar. Por ejemplo, tenemos un paciente que lo vamos a someter a una cirugía y le hacemos un potencial evocado prequirúrgico, vemos que está normal, y si hacemos otro potencial postquirúrgico y sale bien, entonces tenemos por este examen una certeza de que visualmente el paciente está bien. Ahora puede ser que manifieste otra cosa, pero al menos por estos electrodos sabemos que que no hay patología activa. Esto es un estudio que básicamente corroboró que el monitoreo de los potenciales visuales evocados intraoperatorios, ¿ok? Sí, a pesar de que hay pocos casos pues, publicados y no hay mucha evidencia, es algo que se sugiere hacer porque es seguro, es reproducible, ¿ok? Y te puede aumentar la efectividad
de la técnica, ¿ok? Al tú hacer estas cirugías. Claro que se requieren muchísimo, sobre todo para cirugías transfemoral. Claro que se requieren muchos más estudios y etcétera para corroborarlo, pero en general es seguro hacerlo. Lo importante es tener la máquina y tener la persona que sepa hacer el examen. Algo que yo quiero que se lleven es que nosotros como oftalmólogos tenemos una herramienta súper útil que es el llamado del OCT nervióptico. Nosotros usamos este examen, pero como pan de cada día. Y esto es una tomografía, básicamente, se llama OCT, es una tomografía de coherencia óptica, ¿ok? Son por imágenes de Scheimpflug. Es un tipo de técnica que nos permite ver capa por capa de toda la retina y el nervio óptico y así detectar enfermedades, ver funciones, ver con capas celulares, permite ver todo. Esto cambió drásticamente la oftalmología hace casi 20 años o más. Y esto ha servido para todo tipo de patologías, tanto de retina como patologías de nervio óptico. ¿A qué quiero ir con esto de aquí? Por ejemplo, un nervio óptico sano con un OCT sano nos da imágenes como del lado izquierdo, ¿ok? Vemos que dice OD, significa ojo derecho, ¿ok? Vemos que en general las fibras salen, estos cuadros salen en verde, es decir, un poco un ojo que está sano por su copa, por el anillo neuroretinal, es decir, y vemos estas curvas que están por arriba de estas áreas rojas y amarillas. ¿Ok? No quiero mucho en detalle, simplemente quiero traer la colación que cuando tenemos una patología del nervio óptico, esta imagen nos demuestra enfermedad, nos demuestra que los rangos de esta copa, los rangos de las fibras neuroretinales están bajos, están reducidos. Inclusive, nosotros clínicamente a veces no podemos diagnosticar edema de nervio óptico, pero este examen sí nos demuestra cambios que nos sugieren edema de nervio óptico. De hecho, allá habían pacientes que no sabían si tenían que operarse o no, porque no había clínicamente señales de enfermedad activa. Entonces nos piden los oftalmólogos, ¿sabes qué? Dame un examen, a ver qué me dices tú. Clínicamente no había enfermedad, pero el OCT me demuestra actividad, me muestra patología, el nervio óptico me muestra que hay inflamación y a veces tomaban ese examen solo para meter a un paciente a quirófano. ¿Ok? Es una herramienta extremadamente útil. Podemos ver nervios ópticos sanos, nervios ópticos enfermos, como en la derecha, como en la de la izquierda. ¿Ok? Y aquí, y esto le quería mostrar, este es un OCT de un nervio óptico con edema. Entonces, si pueden ver, no sé si puedan ver mi mouse, a la derecha vemos esta excavación, este huequito, esta es la parte donde el nervio entra al ojo, y cuando tienes edema está completamente inverso, si ves que esta excavación se pierde y de hecho hay una loma mucho mayor, mucho más notoria. ¿Ok? Eso es típico de edema de nervio óptico. Y eso es cuando es visible, porque clínicamente visible, parece no es tan visible clínicamente. Tenemos esta herramienta para asesorarnos del nervio óptico como tal. Así también tenemos ahora el OCT de células ganglionares, que son las primeras células que se suelen afectar cuando hay patologías de nervio óptico y cuando son silentes en general. Nos sirve mucho. Podemos ver las células ganglionares son las células que rodean esta área y transmiten la información al nervio óptico. Cuando hay patología se ve de esta manera, el lado izquierdo es el enfermo, el lado derecho es lo sano y nos demuestra patología silente, por así decirlo. Entonces, en conclusión, existen múltiples exámenes visuales para el paciente con enfermedad del sistema nervioso central. Tanto el potencial visual evocado, así como el OCT, tienen un rol muy importante en el postoperatorio de estos pacientes. Siempre debería haber protocolos establecidos para el manejo pre y postoperatorio de estos tumores y siempre el manejo de estos tumores es multidisciplinario. Y muchísimas gracias por su atención. Muy bien. Alberto. Sí, para que continúe el doctor Francisco Lazo. Francisco, para compartir pantalla. Tú estás mute, Juan. Ok. Sí, ya me di cuenta, gracias.
Pues sí, un gusto estar en este panel. Soy el doctor Juan Francisco Lazo. Actualmente soy el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía en Pichincha, Ecuador. Em, Soy jefe de servicio del Hospital Axis de Neurocirugía. Y pues hemos tenido la oportunidad de publicar varios libros y varios artículos de investigación. Y con gusto vamos a compartir pantalla para hablar del enfoque multidisciplinario que es necesario para poder abordar problemas tan complejos como la patología de silla turca. ¿Se puede ver ahí pantalla? Sí, perfecto. Sí, sí se puede ver. Excelente. Bueno, empezaré diciendo perdón, que tengo aquí un problemita con... No me deja manipular el mouse. Bueno, ahí estamos. Bueno, la región celular son varias patologías que pueden estar en esta área, desde los adenomas hipofisarios, también lesiones quísticas, inflamatorias y metastásicas. ¿Sí se escucha? Bien, su incidencia es del 10 al 15% de los tumores intracraneales, siendo los adenomas pituitarios los más comunes. El enfoque multidisciplinario requiere el concurso de los neurocirujanos, los endocrinólogos, oncólogos, oftalmólogos, neurólogos, neuroradiólogos, otorrinolaringólogos, que colaboran todos en este manejo. El rol del neurocirujano, bueno, pues está en el liderazgo del tratamiento quirúrgico. Es el responsable de la extirpación de los tumores de silla turca, especialmente bajo el abordaje transesfenoidal o abordajes combinados, transesfenoidal y transcraneal, si es que este fuera el caso. El abordaje quirúrgico más común es el transesfenoidal, em, tal como se describe en muchos trabajos. Abordajes extendidos desde la región am, transelar, que pueden ir incluso hasta el clivus y pueden abordar zonas como el seno cavernoso y en la zona posterior incluso lesiones que se vayan inclusive hasta el tallo hipofisario y por la parte anterior, pues en el piso esfenoidal. El papel de endocrinología, pues claro, estará, como hemos visto, en el manejo de los desórdenes hormonales. Es crucial la contribución del endocrinólogo en todas las lesiones derivadas de la parte hipofisaria, tumores funcionales y tumores no funcionales, como bien nos explicó la colega que nos precedió en el uso de la palabra. También la oncología y la oncología radioterápica puede ser un tratamiento primario o complementario según el caso, especialmente cuando no podemos resecar el tumor por cirugía.
A veces pacientes comprometidos sistémicamente podrían ser un buen ejemplo de estos casos. La radiocirugía estereotáxica, que aplica radiación precisa hacia el tumor, protegiendo los tejidos circundantes, podría ser una de estas alternativas. La radioterapia fraccionada en caso de tumores grandes o recurrentes. Y en estos casos debe evaluarse muy concienzudamente el paciente tributario de este tipo de tratamiento. La oftalmología, tal como nos acaba de explicar el colega que nos dio esta brillante conferencia, pues no tengo nada más que agregar. Por supuesto, el campo visual creo que es una de las indicaciones quirúrgicas más importantes en el paciente con patología de silla turca. En el caso de la neuroradiología, su papel en el manejo multidisciplinario de las patologías de la región celular es realmente muy relevante, pues desde la perspectiva y desde el diagnóstico por imagen es donde podemos partir para la planeación quirúrgica y la decisión de las principales indicaciones. Asimismo, su valoración postoperatoria para evaluar tumores residuales o su recurrencia. Quizás el estudio más importante es la resonancia magnética. En algunos casos, la angiografía puede ser útil, especialmente cuando tenemos lesiones que invaden el seno cavernoso y para ubicar problemas de carótidas y su ubicación al momento de abordar estos tumores. Así también, los estudios neuroradiológicos serán la base para poder hacer la planificación cuando usamos la neuronavegación. Aquí una imagen de un tumor, de un macroadenoma. En el caso de otorrinolaringología, pues en muchos centros el abordaje de las lesiones de silla turca es un abordaje mixto del otorrinolaringólogo y del neurocirujano. En otros centros, pues en el nuestro, por ejemplo, el manejo es total de neurocirugía. Nosotros hacemos la vía y nosotros hacemos la cirugía. Pero el contar con un otorrinolaringólogo que nos apoye en el momento de hacer una cirugía, pues definitivamente nos facilitará el trabajo. El manejo conjunto del otorrinolaringólogo con el neurocirujano en muchos de los casos significará un menor tiempo quirúrgico, menor tiempo de recuperación y muchas veces menos complicaciones, dado que el área nasal es su área principal de trabajo. ¿Y qué diremos de las sinequias que son frecuentes después de una cirugía de transesfenoidal? El manejo de estas complicaciones o de infecciones sinusales y la reconstrucción de defectos nasales, pues definitivamente está en el campo del otorrinolaringólogo y de ahí su papel en el abordaje multidisciplinario de las patologías de la región celar. Los avances tecnológicos, pues han sido muy importantes. Hace 20 años, 30 años, el abordaje era un abordaje microscópico con el espéculo de Jardín, que como vemos en la imagen de la izquierda, permitía un abordaje con una visión muy pequeña. Vemos un pequeño haz de luz que podía filtrarse a través del espéculo de Jardín
y por tanto no nos daba la visión suficiente para hacer toda la cirugía que se hace en hipófisis, como se ve en la imagen de la izquierda, que es con el endoscopio, que nos permite abordar desde toda la base del cráneo anterior hasta el clivos, incluso odontoides. La neuronavegación, sin lugar a dudas, es uno de los grandes avances en la neurocirugía. El poder localizar precisamente las lesiones que vamos a abordar, saber dónde están la, las estructuras vasculares, ver hacia dónde va el tumor, ver dónde están estructuras importantes de la parte de la anatomía de base del cráneo, pues remarcan su papel en esta patología. Y bueno, pues la neuroendoscopía, junto con la neuronavegación, como podemos ver, permiten una cirugía mínimamente invasiva de tumores hipofisarios. La neuronavegación nos permite, por ejemplo, trazar un trayecto preciso y delimitar el área a la cual vamos a abordar. Aquí vemos cómo podemos hacer un estudio pormenorizado, prequirúrgico, mirar la lesión desde todos los ángulos, pintar el tumor, revisarlo, ver su relación con las estructuras circundantes. Nos permite ver en imágenes 3 y modelos 3D, en cortes coronales, cortes sagitales. Podemos combinar cortes coronales y sagitales para precisar su relación con determinadas estructuras. Y por supuesto, ir trazando el trayecto que nos llevará finalmente a la resolución quirúrgica. Aquí vemos el trayecto trazado. Este es, por ejemplo, el caso de un macroadenoma hipofisario. Aquí vemos cómo con el endoscopio podemos tener una visión tan clara de las estructuras de la silla turca. Vemos ahí las carótidas internas pintadas en rojo, vemos el nervio óptico pintado en amarillo y el piso de la silla turca donde vamos a trabajar. Esta imagen no es posible con el microscopio. Vemos ahí ya el fresado de la silla, el uso de las fresas actuales, especialmente las fresas curvas, nos permiten entrar a esta zona con mayor seguridad y con una mejor visión. Una vez hecho esto, es necesario tener los instrumentos adecuados y deben ser instrumentos de neuroendoscopía como la microtijera que estamos viendo en pantalla, que permiten hacer cortes precisos y manipular las estructuras dentro del campo que nos da la visión, las curetas hipofisarias, y finalmente una técnica depurada nos permitirá retirar la lesión y resolver la patología del paciente. Todos estos avances han hecho posibles las cosas que antes no eran posibles en la cirugía de hipófisis y de silla turca.